que es preciosa, les va a permitir. Medicina interna es la unión, digamos, o es la aplicación entre lo que venían viendo en semiología más unido a lo que van a ver y están viendo en farmacología. Así que bueno, hoy nos toca ver, mejor dicho, síndromes mediastinales. Y la importancia de este tema es la siguiente. Si ustedes saben que el mediastino es aquella división del tórax que se encuentra hacia lo largo, lo longitudinal, entre el cuello y el diafragma. Está delimitado por la pleura parietal y por la cara medial de los pulmones, ¿sí? Hacia adelante está limitado por el esternón y hacia atrás por los cuerpos vertebrales. Bien. ¿Cuál es la importancia de que ustedes tengan un teórico dedicado a síndrome mediastinal? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué les parece? ¿Por qué se dedica un teórico a este tema? Porque las patologías mediastinales son muy prevalentes, cardíacas, animales, óseos, Bueno, etc. En principio sabemos que dentro del mediastino hay órganos vitales como el corazón, la aorta, el esófago y ganglios. El mediastino, cuando se da síntomas, ya está afectado de manera tardía, ¿sí? Entonces, muchas veces la patología del mediastino se diagnostica porque se hizo alguna imagen de tórax, sea una placa de tórax o una tomografía de tórax. Entonces, los síndromes mediastinales, repito, dan síntomas cuando el cuadro ya está avanzado y en general es porque hay alguna lesión ocupante de espacio. Entonces, lo importante de esto es que si no da síntomas de manera temprana, la forma de diagnosticar síndromes mediastinales, por supuesto que siempre es interrogatorio, porque uno de los síntomas que puede dar inicialmente es el paciente que consulta por tos crónica. Puede haber otros síntomas en la medida que vaya avanzando el cuadro, puede haber disnea, puede haber sudoración nocturna, puede haber pérdida de peso, síndrome de vena cava, ronquera, o síntomas compatibles con la disección de la aorta torácica. Pero esto ya está avanzado, ¿sí? Entonces, de acá la importancia de hacer la placa de tórax en el control habitual de los pacientes que concurren al consultorio externo de clínica médica, porque muchas veces para poder llegar al diagnóstico de síndrome mediastinal necesitamos una imagen. Ustedes saben que a fines clínicos se divide el mediastino en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Esta división permite ubicar las distintas estructuras y la patología prevalente dentro de cada uno de las divisiones. El mediastino anterior es aquel que se encuentra entre el esternón y el pericardio anterior. En general, las tumoraciones que están en esta zona, lo más frecuente es que sean timomas o carcinomas de timo, puede ser linfomas, ¿sí? Teratomas, puede ser el bocio endotorácico, el bocio cuando crece hacia el tórax se va hacia el mediastino anterior, puede haber, por ejemplo, tumores del tejido conectivo como pueden ser los linfangiomas, puede haber compromiso o metástasis tumorales de otros tumores, en general tumor de pulmón o linfoma gástrico, por ejemplo, y tienen una patología un poquito menos frecuente de encontrar, que es la que se llama la enfermedad de Castleman, ¿sí? Que es la hiperplasia angiofolicular linfoide, ¿sí? Del total o de la mayoría de las tumoraciones del mediastino, el 50% se encuentra en el mediastino anterior.
Bien, ¿qué pasa con el timoma? ¿Sí? Usted sabe que tiene algo muy importante, ¿sí? El timoma tiene asociado en general como manifestación clínica frecuente en la mitad de los casos síndrome de miastenia gravis. Y esto es importante y es una pregunta de examen, ¿sí? Si el paciente consulta por síntomas compatibles con miastenia gravis, una vez que uno hace la resección quirúrgica del timoma, en general la sintomatología desaparece, ¿sí? En general los timomas sí aparecen alrededor de la mediana edad, es decir, entre los 40 y los 50 años son las causas más frecuentes. Hay un porcentaje, ¿sí?, alrededor del 5 al 6% que tienden a recibir una vez que han sido operados, una vez que han sido resecados desde el punto de vista quirúrgico. Y una vez que se hace cirugía, como hay riesgo de malignidad, sobre todo aquellos que se originan en la corteza del timo, se hace cirugía y radioterapia, ¿sí?, de la zona del radioterapia tridimensional de lo que es la zona del mediastino anterior. Entonces recordemos a la cabeza el timoma, ¿sí? 50% de los casos se manifiesta como miastenia gravis. ¿Se acuerdan ustedes cómo se manifiesta la miastenia gravis? Con debilidad muscular. ¿Cómo, perdón? Debilidad muscular, por lo general. Debilidad muscular, sí, pero particularmente ¿dónde? ¿Qué siente el paciente? Que es algo bien típico de la miastenia gravis. ¿Le pesan los ojos? ¿Usan los párpados? Exactamente. Sí. A ver, ¿alguien dijo algo más? Yo dije pitosis palpebral, ¿no? Tosis palpebral, exactamente. En realidad la tosis palpebral es lo que nosotros, lo que manifiesta el paciente es el cansancio, que se le cierran los párpados, ¿sí? Y eso es marcado, ¿está? Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente que consulta por debilidad generalizada, marcada debilidad ocular, pues ustedes tienen que iniciar una rutina de diagnóstico que incluya un laboratorio general y una placa de tórax para evaluar el mediastino. Esta es la importancia de la clase. Si el timoma fuera un carcinoma de timo, en general tienen mal pronóstico, a los 5 años aproximadamente sobreviven menos del 30% de los pacientes, y el tratamiento es la extirpación quirúrgica en la medida que no haya compromiso aledaño, quimioterapia y eventualmente radioterapia, ¿sí? Bien, entonces, recuerden esto, timoma asociado a miastenia gravis, ¿sí?, porque además es una de las preguntas de examen. Dos veces creo que vi un paciente con teratoma, ¿sí?, que son tumores de células germinales benignos. Son tumores que en general son en pacientes jóvenes y los teratomas pueden ser o bien sólidos o pueden ser quísticos. Hay un porcentaje de esos tumores que están calcificados, es muy raro que se malignicen, ¿sí?, pero en general se los opera, ¿sí? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un teratoma? La consulta de la paciente había sido por tos,
Se hizo una placa y una tomografía de tórax, se vio una tumoración en el mediastino anterior, se hizo la resección quirúrgica y la anatomía patológica dio para teratoma. Insisto, creo que vi un caso en el Hospital de Clínicas hace muchos años y otro no hace tanto en el Hospital Rivadavia. Los teratomas son tumores benignos de células germinales y después ustedes tienen tumores malignos de células germinales y esos tumores malignos de células germinales pueden ser seminomas, teratocarcinoma, pueden ser carcinomas embrionarios, coriocarcinoma, tumor del seno endodérmico, ¿sí? Lo importante de esto, siempre para llegar al diagnóstico, ustedes van a necesitar la anatomía patológica. Cuando uno habla de seminoma, ¿sí? Que crecen en ese sector, provienen del seno endodérmico, eso queda en el mediastino, no hay migración, y aparecen varones jóvenes alrededor con un pico de los 30 años, en las mujeres es mucho menos frecuente, ¿sí? Diríamos que el seminoma es el tumor maligno más común que existe en el mediastino. Es altamente sensible a la radioterapia. Se los reseca, se hace la resección quirúrgica y luego se radioterapia. En general. Algo obstante, hablamos del seminoma, hombres jóvenes, ¿sí? Ahora vamos a los coriocarcinomas. ¿Qué hacen los coriocarcinomas? ¿Aumentan qué hormona? Gonadotrofina coriónica en el 100% de los casos. Si hay aumento de gonadotrofina coriónica, ¿por qué nos va a consultar a nosotros el paciente? Si es varón, puede ser ginecomastia. Muy bien, ¿sí? Y recuerden una cosa, la mayoría de los tumores que provienen de lo que es el seno endodérmico, ¿sí? Producen algo que es alfa-fetoproteína. Entonces, cuando ustedes ven un varón con ginecomastia, tienen que investigar, pedir obligatoriamente placa de tórax y o tomografía de tórax para investigar patología del mediastino anterior. ¿Está claro? Entonces, hasta ahora vimos, para hacer un repaso y que les vaya quedando, mediastino anterior, timoma, en general el timoma, la mitad de los casos tienen síndrome paraneoplásico, ¿sí? Debutan como síndrome paraneoplásico, como si fuera una miastenia gravis. Además, muchas veces se asocian a hipogamaglobulinemia. Después tienen el carcinoma de timo, ¿sí? Que tiene alta malignidad y solo un 30% sobrevive a los 5 años. Después tienen tumores de células germinales benignos, como son los teratomas. Tienen tumores malignos de células germinales y ahí vamos a tener el seminoma como el más frecuente, y luego los coriocarcinomas que fabrican gonadotrofina coriónica en su totalidad, y por ello una de las manifestaciones clínicas más comunes es la ginecomastia. Bien, después tienen algo que ustedes van a ver en el libro, que es la enfermedad de Castleman, ¿sí? Que es una linda pregunta para cuando uno hace un choice, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad de Castleman? Está muy clarito en el libro. Tienen hipertrofia de los ganglios linfáticos mediastínicos. En general, la enfermedad de Castleman
afecta el mediastino anterior, la parte superior, pero puede también afectar los ganglios del cuello, los ganglios abdominales y los ganglios de la axila. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Castleman? En general, lo que nosotros vamos a ver cuando hacemos una tomografía con contraste, vamos a ver un vaso sanguíneo y alrededor todas tumoraciones ganglionares, ¿sí?, que captan el contraste y que son ganglios aumentados de tamaño. Puede o no estar asociado a fiebre, cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, hipergamaglobulinemia, eritrosegmentación y proteína C reactiva aumentadas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la enfermedad de Castleman? ¿Sí? Si es un paciente añoso, puede evolucionar a una forma generalizada donde no solo hay hipertrofia de los ganglios linfáticos mediastinales, sino que hay hepatoesplenomegalia. Y en general, el riesgo de esto es que evolucione a linfoma, ¿sí?, con alta mortalidad. Ahora bien, ¿cómo sé yo que es hipertrofia gigante de los ganglios linfáticos mediastinales? ¿Cómo llego a ese diagnóstico? Porque no es en principio enfermedad de Castleman lo que uno va a pensar cuando ve un paciente que tiene múltiples adenopatías. ¿Cómo llegó al diagnóstico de eso? Porque hipergamaglobulinemia, eritrosegmentación aumentada, anemia, eso lo dan muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegarían? ¿Qué harían ustedes si tienen un paciente que tiene aumento de los ganglios linfáticos? Una biopsia. Exactamente. Siempre que ustedes vean un paciente con adenopatías, hay muchas causas de adenopatías, ya lo vamos a ver. Uno piensa en principio, por ejemplo, depende cómo sea la adenopatía, si es duroelástica, si es móvil o no, adherida o no a planos profundos, el tamaño y demás. Muchas veces detrás de adenopatías superficiales, por ejemplo en cuello, axila o en la región inguinal, uno piensa en causas infecciosas, que pueden ser virales, bacterianas o, por ejemplo, tuberculosis. Ahora, cuando hay adenopatías profundas, están obligados a descartar otro tipo de patologías y entre ellos el linfoma. En general, el linfoma se asocia a adenopatías profundas, sea en el mediastino o en el retroperitoneo, y hepatoesplenomegalia, pero a veces no siempre es así. Entonces, pero repito, si ustedes ven un paciente con adenopatía, están obligados a descartar linfoma. Para eso, el anatomopatólogo le va a pedir la resección completa del ganglio, ¿sí?, para ver toda su histoarquitectura. No sirve sacar un pedacito del ganglio, hay que sacarlo entero. ¿Cómo sé a qué ganglio voy a ir y cuál es el que voy a ir a biopsiar? Bueno, por supuesto hay que hacer imágenes y ya ahí interviene el cirujano y verá qué método invasivo, en el caso de que estén en el mediastino, utiliza para biopsiar ese ganglio y llegar a este diagnóstico. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir a patologías del mediastino medio, que van, mediastino medio se extiende desde el pericardio anterior hasta la pared anterior del esófago. 25% de las tumoraciones del mediastino están en el mediastino medio.
¿Cuáles son las causas más comunes de patología de esta parte del mediastino? Tenemos quistes pericárdicos, quistes broncogénicos. Puede haber adenomegalias por tuberculosis. En general, si hay tuberculosis, se asocia a patología pulmonar. Sarcoidosis. Puede ser histoplasmosis. Puede haber linfoma. O bien, algo que nosotros vemos harto frecuente, es metástasis de cáncer de neoplasias de pulmón y mama. Esto es lo que en la actualidad estamos viendo bastante, ¿sí? Estamos viendo mucha patología de cáncer a nivel ginecológico, y mama y pulmón aún en pacientes no fumadores, que en general tienen adenopatías en el mediastino medio. Si el cáncer de pulmón o de mama tiene adenopatías en el mediastino medio, la patología está avanzada. Bien, ahora vamos a la parte posterior, ¿sí? La parte posterior, el 50% entonces de las tumoraciones van al mediastino anterior, 25% al mediastino y el otro 25% al mediastino posterior. Recordemos que el mediastino posterior va desde la pared anterior del esófago hasta la columna vertebral e incluye órganos vitales, esófago, aorta descendente, ganglios simpáticos, nervios periféricos, ¿sí? Algo muy importante, en general, las tumoraciones que afectan el mediastino posterior son de origen nervioso. De esos tumores del sistema nervioso, 30% son malignos y la mayoría se presentan en Chile. ¿Qué tumores podemos encontrar en el mediastino posterior? Y esto es una pregunta de examen. Schwannoma, neuroblastoma, los dos más frecuentes, ¿sí? Pero algo también importante, en el mediastino posterior puede haber, obviamente, hematomas, porque recuerden que está la aorta descendente, puede haber aneurisma de aorta, y en ese caso van a encontrar sangre, y ahí ya pasa a convertirse en un cuadro agudo. Puede entrar patologías benignas como los divertículos esofágicos, los leiomiomas, puede haber quistes del conducto torácico, ¿sí? Bien. Y recuerden otra patología que también se puede llegar a encontrar, que es el meningocele en el mediastino posterior, ¿sí? Bueno, entonces, a modo de resumen, ¿qué tienen que saber ustedes y a qué le tienen que prestar atención? Primero, saber los distintos límites, que es una forma didáctica, ¿sí?, de encarar el mediastino. Después, ¿cuál es la patología más frecuente de cada una de las distintas zonas? Y por el otro lado, saber que las manifestaciones clínicas del síndrome mediastinal generalmente son tardías. Muchas veces, repito, como dije al principio de la clase, el diagnóstico es por imágenes. Bueno, entonces vamos a ver qué síntomas pueden tener ustedes cuando hay compromiso del mediastino. Y bueno, va a depender de si la tumoración compromete, ¿sí?, comprime o irrita algún nervio, o bien lo destruye, la estructura que esté ubicada en el mediastino. Entonces, a modo de ejemplo,
si yo tengo por ejemplo, un paciente que tiene linfoma y hay aumento de adenopatías, las adenopatías muchas veces pueden comprimir la vena cava superior y en ese caso dar síndrome de vena cava superior. Cuando se produce el síndrome de vena cava superior, en general detrás de eso hay tumor de pulmón con adenopatías en el mediastino que comprimen la vena cava superior y ahí eso pasa a ser una urgencia oncológica. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Ténganlo presente, es lo que más frecuentemente vemos. ¿Sí? Bueno, si se comprime la vena cava inferior, por lógica, va a haber hepatoesplenomegalia, puede haber circulación colateral, etcétera, ¿sí? Bueno, recuerden algo muy importante. Si compromete la aorta, ¿sí? Disección aórtica, el paciente va a tener dolor. Va a tener dolor retroesternal como si fuera punzante. Y lo que le va a suceder es que va a estar hipotenso. Entonces, y bueno, ahí como te das cuenta que una de las cosas que marca el aneurisma de aorta es la hipotensión arterial y ese dolor retroesternal bien punzante y que muchas veces no responde a fluidoterapia, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si compromete el aparato respiratorio? Y bueno, por lógica el paciente puede sentir falta de aire, me lo va a referir así, yo voy a decir disnea, puede tener tos, puede haber hemoptisis, y muchas otras veces comprometido el mediastino, a veces esto se asocia a derrame pleural y el paciente tiene dolor torácico. Bueno, el que haya disnea, bueno, estás obligado a ir a buscar patología pulmonar, ¿sí? Aunque esté de ti. Y después algo importante, ¿sí? Son unos neurológicos, ¿sí? Piensen en el paciente que viene con dolor a nivel intercostal, ¿sí? Dice, bueno, lo primero que voy a ir a buscar es traumatismo torácico, traumatismo costal. Si no hay traumatismo costal, si ustedes piden una placa de parrilla costal, y ahí no ven gran cosa. La placa de parrilla costal no te permite ver el mediastino. Entonces, cuando el paciente consulta reiteradas veces por dolor intercostal, estás obligado a pedir una tomografía de tórax para ver el mediastino posterior. ¿Sí? Les digo porque hace poquito vi un caso de un paciente con dolor intercostal severo, lo atribuyeron, el señor es diabético, a neuropatía diabética, que puede pasar, primero herpes zóster, después neuropatía diabética, después probable traumatismo de las costillas por una caída. Bueno, finalmente lo que tenía era un linfoma, ¿sí? Raro, pero bueno, comprometió el mediastino posterior. Quiero decir que pensaron en varios diagnósticos diferenciales, pero vos para poder establecer un diagnóstico diferencial, si te queda la duda, tenés que ir a las imágenes. Otra cosa que pueden tener es que el paciente tenga hipo recurrente, ¿sí? Si el paciente tiene hipo, tenés que ir a buscar si está comprometido o no el nervio frénico. Si está comprometido, importante esto, el nervio recurrente izquierdo, y esto es una pregunta de examen, el paciente va a tener disfonía, con voz bitonal y con parálisis de cuerda vocal.
En general, esto habla de malignidad y está asociado a cáncer de pulmón. Si el paciente tiene compromiso del ganglio estrellado simpático, tiene síndrome de Claude-Bernard-Horner. También paraneoplásico, presentación de síndrome paraneoplásicos de tumores de pulmón. Todos estos que acabo de mencionar, disfonía con voz bitonal, parálisis de la cuerda vocal, síndrome de Claude-Bernard-Horner, son preguntas de examen, ¿sí? Otra cosa muy importante es las manifestaciones endocrinas. Los pacientes pueden tener hipercalcemia, ¿sí? Sobre todo cuando hay adenomas paratiroides. Entonces ahí ustedes tienen que pensar cómo se manifiesta la hipercalcemia, qué manifestaciones tiene. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se manifiesta la hipercalcemia? Arritmias cardíacas. Esa es una. ¿Qué más? Puede tener que ver con la PTH-like. Sí, señora. Exactamente. Va a salir calcio del hueso. Es así. Miren, les cuento un caso. Hará un mes aproximadamente nos consultan a clínica médica desde el servicio de ginecología por una paciente de 35 años con cáncer de cuello uterino avanzado, estadio 4, es decir, es una pelvis congelada, tiene compromiso renal, por lo cual tiene colocado 2 nefrostomías, ya ha hecho quimio, ya ha hecho radioterapia. Bueno, la paciente estaba con dolor severo a nivel de hipogastrio, vómitos incoercibles y esto. Por Dios que las manos eran así. ¿Cómo se llama esto? En esta posición así entra clínica médica. Como ustedes están viendo, yo se los estoy mostrando. ¿Qué es eso? Aracnodactilia. Busquen síntomas de perdón. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Aracnodactilia. No se te entiende. No sé quién habla, pero... ¿Karina? Ella dijo aracnodactilia. No. Tetania, chicos, tetania. Es una de las manifestaciones de la hipercalcemia. Signo de Bostek, ¿sí? Todas estas son preguntas de examen. Entonces, la paciente entra con manifestaciones clínicas de hipercalcemia maligna, en principio porque tienen metástasis óseas y metástasis hepáticas, no es exactamente por un adenoma paratiroideo, ¿sí? Sino que viene por otra situación, la hipercalcemia. Bueno, piensen que ustedes pueden tener un paciente con un tumor en el mediastino que afecte las tiroides y cuya situación clínica es hipercalcemia. Y la hipercalcemia en su manifestación más grosera tiene arritmias cardíacas porque prolonga el QT y eso te puede llevar a la muerte, pero también da vómitos incoercibles, puede dar deterioro del sensorio, puede dar dolor severo y puede dar tetania, ¿sí? Bien, entonces, esto es para que vayan un poquito hilando, ¿sí? Cómo es la presentación clínica. Un paciente que tiene un bocio tiroideo y el bocio se hace endotorácico,
sea que tiene bocio porque tiene múltiples nódulos o porque tiene hipertiroidismo, ¿qué manifestación clínica va a tener? ¿Cómo vamos a saber que tiene un bocio endotorácico? En general sabemos que es por imagen, pero supónganse que pasó de largo y no se diagnosticó por imágenes. ¿Qué va a comprimir la tiroides cuando se agranda? La tráquea. La Que tráquea. el esófago. Depende del tamaño, ¿no? Pero normalmente la tráquea y el esófago también. Tragar, ¿sí? Pero lo más frecuente es que cuando hay bocio por compresión de estructuras torácicas, dé dificultad para respirar y comprima la tráquea. En ese caso, lo que se hace, bueno, a veces no es tan sencillo operar el bocio tiroideo, sobre todo cuando está en cuadros avanzados. Lo que se puede hacer es poner un stent en la tráquea, que es como un rulero, se abre, ¿sí? Y eso permite el pasaje de aire. Es una medida de emergencia. Ginecomastia, recuerden que eso es por liberación de gonadotrofina coriónica, por tumores embrionarios y entre ellos los coriocarcinomas. Eso es una pregunta de examen, lo tienen que recordar. Después puede haber pacientes con síndrome de Cushing, ¿sí? Siempre que ustedes tengan síndrome de Cushing, tienen que ir a buscar patología del mediastino. ¿Qué digamos, el síndrome de Cushing lo pueden dar? ¿Y qué más? ¿Qué otras causas de síndrome de Cushing se acuerdan? Porque no solo van a ir a investigar el mediastino cuando ustedes tienen Cushing, ¿sí? Sabemos que los timomas y los tumores carcinoides dan síndrome de Cushing. Pero ¿qué otra cosa te da síndrome Cushing? El uso prolongado de corticoides. Muy bien. Ahí tenés otra causa, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto y quiero mostrarles? Hoy estamos viendo patología del mediastino, pero traten de ir abriendo la ventana diagnóstica. Cuando yo hablo de síndrome de Cushing, ¿sí? Pueden ser timomas, pueden ser tumores carcinoides, pueden ser uso prolongado de corticoterapia, ¿sí? O, ¿qué otra cosa puede ser? Adenoma hipofisario. Muy bien. Entonces, si vos tenés síndrome de Cushing, está bien, esto lo van a ver el año que viene. Pero, ¿qué tenés que ir a investigar? ¿Cómo estudiarían un paciente con síndrome de Cushing? A ver, ¿qué les parece? No importa, díganme lo que piensan, lo que les venga a la cabeza. ¿Estudian los niveles de cortisol? Buscas los niveles de cortisol, de ACTH. De las glándulas suprarrenales. Vas a ir a ver las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se ven muy bien por resonancia magnética de abdomen, con gadolinio, porque son pequeñas y en general las ve mejor que la tomografía. No encontrás nada en las glándulas suprarrenales. Bueno, ahí te tenés que preguntar, ¿no será una manifestación de un tumor del mediastino? Entonces, ¿a dónde vas a ir? Al tórax. ¿Y qué vas a pedir ahí? Una tomografía de tórax con contraste. No encontraste nada en el tórax. ¿A dónde te vas a ir? Arriba. Y ahí vas a pedir una resonancia de cerebro. ¿Se entiende? Sí. Quiere decir que medicina interna hoy vemos mediastino, pero no es todo así cuadrado. La gente no viene diciendo, tengo un teratoma, tengo un tumor de células germinales.
se esconde la patología del mediastino, se muestra desde distintas formas. Vos siempre la tenés que pensar para no tragarte ningún diagnóstico. Entonces, cuando yo quiero estudiar un paciente que tiene alguno de estos síntomas que vinimos diciendo, que sabemos que es tos, disnea, puede haber pérdida de peso, puede haber síntomas digestivos, puede haber síntomas neurológicos, síntomas endocrinos, síndrome de vena cava superior, puede haber dolor precordial, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos viendo. En general, bueno, uno siempre pide un laboratorio completo. En el laboratorio completo, ¿qué vamos a ir a buscar? Siempre que haya una tumoración, si uno sospecha que hay malignidad, esa tumoración va a estar asociada a anemia. Entonces siempre es importante pedir hemograma para ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Siempre pidan reactantes de fase aguda, es decir, eritrosedimentación, proteína C reactiva. Siempre pidan un proteinograma electroforético. ¿Por qué? Porque los timomas están asociados a hipogama globulinema. En cambio, si es un linfoma, está asociado a hipergama, ¿sí? Entonces, es importante el proteinograma electroforético en medicina interna. Por supuesto, siempre uno pide de rutina lo que es ionograma, función renal, orina completa. Siempre tienen que hacer un electrocardiograma porque en el mediastino hay órganos vitales como es la aorta, entonces siempre tienen que pedir un electrocardiograma de rutina, la placa de tórax, pero les diría, la placa de tórax te permite ver, bueno, el mediastino está ensanchado, ¿sí? La placa de tórax de frente. Vos vas a pedir un perfil para ver si está ubicado en la zona superior, medio e inferior, o bien anterior, medio y posterior, ¿sí? Entonces te va a permitir ubicar. Hoy en día utilizamos la tomografía computada de tórax porque te permite ver con mayor precisión el tipo de tumoración que afecta el mediastino, ¿sí? Te permite distinguir si la lesión es quística, si está vascularizada, si es una lesión sólida, si hay contenido de grasa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en general vamos a placa de tórax, frente y perfil, pero cuando queremos evaluar con mayor precisión qué tipo de estructura tiene esa tumoración en el mediastino, utilizamos la tomografía de tórax con contraste. Cuando uno quiere evaluar mediastino posterior, como hay otro tipo de estructuras y tumores neuroendocrinos que lo pueden afectar, tumores neurológicos, perdón, a veces es mejor para evaluar mediastino posterior utilizar la resonancia magnética, ¿sí? Te permite ver muy bien lo tejido blando, es decir, las estructuras, te permite evaluar bien la aorta, si hay afección del esófago. Es un poco más específica que la tomografía, pero igual siempre vamos a la tomografía de tórax con contraste. Otra cosa importante es, supónganse que el paciente se presenta con síndrome de Cushing y vos decís, bueno, lo primero que voy a pensar es ir a evaluar las glándulas suprarrenales. Si ahí no da nada y yo quiero ver de dónde puede venir esto, ¿qué estudio utilizaría? A ver, con contraste, ¿sí? ¿Qué les parece? Porque además te permite ver
localizar dónde está la lesión. Cuando estás perdido, vos tenés que ir a buscar, bueno, tenés este paciente con Cushing. Bueno, ¿qué le hago? Resonancia de cerebro, le hago resonancia de abdomen, tomo de tórax, se lo hago todo al mismo tiempo. Bueno, hay algo que puedo hacer primero que me va a orientar hacia dónde ir. ¿Qué les parece? ¿No podría ser el PET scan? Correcto. ¿Qué vas a ver con el PET scan? ¿Qué PET está? ¿Dónde se localiza? Si está... Y en realidad se detecta el tumor activo, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí, si viene, por ejemplo, con síndrome de Cushing o ginecomastia, y vos no sabés de dónde viene el problema, pedí un PET scan y vas a ver cuál de las estructuras, sean vasculares o sean ganglios, es la que hipercapta. Y después vas a estudiar eso. Miren, noviembre de este año me consultan por un señor que tiene dolor en miembro inferior izquierdo, lo veo, tenía no solo dolor, sino que asimetría. En principio parecía una trombosis venosa profunda. Después lo empiezo a interrogar un poquito más, me dice, bueno, yo cuando camino y quiero subir una escalera siento dolor. Le digo, ¿cómo es el dolor que siente? Y como que me aprieta, me dice, como si tuviera la pata de un elefante, que me oprime. Bueno, ya en principio teníamos 2 diagnósticos en el medio no muy agradables. Uno era la trombosis venosa profunda, que es lo que parecía clínicamente, y lo otro era un Angor inestable. Bueno, ¿en qué terminó esta situación? Le hacemos el Doppler de urgencia, no había trombosis venosa, por lo pronto, por lo menos en el Doppler de ese momento. Ahora se le repitió uno nuevo porque la sintomatología persiste. Directamente va a una cinecoronariografía y ahí encuentran obstrucción arterial de múltiples vasos, ¿sí? Más de 3 vasos. Algunas de esas obstrucciones se pudieron traspasar con un stent y otras no. Y yo en el medio de todo esto digo, bueno, como el señor tiene antecedentes de tabaquismo, él decía disnea, pero más que disnea decía este dolor torácico, digo, bueno, de rutina le vamos a hacer una tomografía de tórax. Cuando hago directamente, la verdad, no fui a la placa de tórax, fui a la TOM. En la tomografía de tórax aparece tumoración espiculada de 2 centímetros en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Sorpresa. Bueno, esa tumoración, pues, si dice espiculado, uno piensa es maligno. Pero yo para corroborar esto, lo que hice fue pedir un PET scan. Primero porque quiero ver si hay compromiso ganglionar en el mediastino. Y a ver si esa tumoración capta el contraste de manera activa. Y bueno, sí, no solo es esa lesión, sino que hay otra lesión aledaña, pero no tiene ganglios en mediastino y no hay compromiso a distancia. En principio sería un tumor de pulmón estadio 1 y la resolución es quirúrgica. Bueno, ¿cómo sale todo esto? Porque digo, bueno, todo fumador tiene que ir a una tomografía de pulmón o una placa de tórax, y lo pedí como parte del screening de un paciente que se iba a hacer una cinecoronariografía programada. Y resultó ser no TBP, por lo menos en esa instancia, sí ser un enfermo coronario grave, con un probable tumor de pulmón que se va a operar en estos días. Bueno, entonces recuerden, el PET scan hoy es un muy buen estudio para ver
si esa tumoración está metabólicamente activa. Cuando está metabólicamente activa, estamos hablando que tiene más chances de ser maligna. Recuerden pedir, no es fácil sospecharlo, si ustedes no lo piensan, no lo piden, pedir dosaje de gonadotrofina coriónica y alfa-fetoproteína. Eso no es habitual. Por lo tanto, si ustedes no lo recuerdan, no lo van a pedir nunca. Bien. Y después necesitan la biopsia. Para llegar a la biopsia, el método lo elige el cirujano de tórax. Uno puede hacer, si está cerca del bronquio, a lo mejor se puede hacer una punción transbronquial. Depende de la ubicación. Ahora, si está en el mediastino superior, ahí lo que puedo hacer es una mediastinoscopía. Siempre es un método endoscópico que se hace en quirófano. Te va a permitir ver y explorar el mediastino superior y tomar biopsia, ¿sí? ¿Para qué te sirve la mediastinoscopía? Bueno, si hay ganglios, ¿hasta dónde llega? Ganglios pretraqueales, paratraqueales, por debajo de la carina, ¿sí? Hasta ahí podemos usar la mediastinoscopía. Punción transbronquial, eso es si la tumoración está cerca al bronquio, si no, no se puede. Y después tenemos mediastinotomía, que lo que se hace es una toracotomía anterior paraesternal para biopsiar los ganglios del mediastino anterior e inferolaterales del arco aórtico. Si la pregunta de examen es ¿qué métodos invasivos utiliza usted para evaluar el mediastino? No pongan punción transbronquial. La respuesta es mediastinoscopía y mediastinotomía. En un caso es un método endoscópico, en el otro es una incisión paraesternal, ¿sí? Lo de la punción transbronquial es una posibilidad que puede llegar a elegir el cirujano de tórax. No es lo más frecuente. Si yo quiero ir a las estructuras del mediastino, utilizo estas dos. Esa es la respuesta. Después, en la realidad, sepa que sí, en algunas veces es útil la punción transbronquial. ¿Está? Profe, perdón, ¿puede? Claro, supónganse ustedes que le hacen una pregunta. ¿Cómo estudia usted la patología del mediastino? Y ahí ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico. La patología del mediastino se estudia mediante imágenes. ¿Sí? Esa es la primera respuesta. ¿Qué imágenes? Placa de tórax, frente y perfil. Luego tomografía de tórax con contraste para evaluar qué tipo de tumoración es, si es vascular, quística o sólida. Se puede aclarar que para evaluar el mediastino superior es mejor la resonancia magnética. Y otra opción de estudio imaginológico es la tomografía por emisión de positrones, que me permite detectar si esa tumoración está metabólicamente activa. Esa es una forma de estudiar el mediastino, por imágenes. Luego, como cualquier otra patología, el laboratorio general, haciendo hincapié en dos marcadores tumorales, que es la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica, para diagnosticar tumores germinales. Y ahora, una vez que yo sé que hay una tumoración en el mediastino,
donde fuere que esté ubicado, yo necesito saber la anatomía patológica. ¿Cómo llego al mediastino para saber la anatomía patológica? La respuesta es mediastinoscopía o mediastinotomía. Punto. ¿Está? Sí. Bien. Ahora, permiso, perdón. Entonces, en estos casos, cuando decimos de mediastinoscopía y la mediastinotomía, vamos a hacer como métodos invasivos. Sí, siempre invasivos. La realidad es que los clínicos no decidimos cuál de los dos procedimientos va a ser eso lo decía el cirujano. Yo lo llamo al cirujano para decirle, mira, yo tengo una tumoración en el mediastino superior. Quiero biopsia de esto. Y el cirujano te dice, si es mediastino superior, en general va a una mediastinoscopía, tienen que tener un mediastinoscopio. Y si es mediastino medio y hay tumoración, necesitas la mediastinotomía. ¿Sí? ¿Cuál es la función nuestra del clínico, del internista? Hacer diagnóstico, digamos, presunción diagnóstica, diagnósticos diferenciales, y el cirujano ejecuta la técnica, la mejor técnica que crea conveniente para acceder a la biopsia. Por ende, ustedes no se extienden en esa respuesta. Sí tienen que saber los dos procedimientos que hay. ¿Sí? Bueno. ¿Qué saben ustedes? Porque dijimos síndromes mediastinales, en general, ya dijimos que se descubre por una imagen, la presentación clínica es lenta, pero la mediastinitis aguda, ¿cuál es la causa más frecuente de mediastinitis aguda? Hay un Virus caso... de la familia Picornaviridae. ¿Cómo, perdón? Virus de la familia Picornaviridae, como ecovirus, coxsackie, etc. Mira, puede ser, sí, las causas más frecuentes son traumáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay perforación del esófago. ¿A raíz de qué puede haber perforación del esófago? Por ejemplo, si uno hace una endoscopía digestiva alta con endoscopio rígido, tiene riesgo de perforación del esófago y eso puede causar una mediastinitis aguda. Eso pasa a ser una emergencia médica. Otra posibilidad es ruptura del esófago por algún trauma. La otra posibilidad, y que es lo que he visto bastante frecuente luego de cirugías cardíacas, es decir, cirugías a corazón abierto, muchas veces el mediastino se infecta. Y ahí la causa más frecuente de la mediastinitis aguda es las infecciones bacterianas. Después de una cirugía a corazón abierto, si hay como complicación una mediastinitis aguda, bueno, complica siempre la evolución quirúrgica. Entonces, en general, las causas de mediastinitis agudas pasan a ser una emergencia médica. El paciente o tiene antecedentes de algún estudio endoscópico o es traumática o hay una cirugía cardiovascular por detrás y es entonces una infección bacteriana. Muchas veces, si se acumula líquido o pus en el mediastino, la forma de extraer eso es mediante una mediastinoscopía o mediastinotomía, ¿sí? Bien. Otra cosa que ustedes tienen que pensar es en la mediastinitis crónica, ¿sí?
y la fibrosis mediastinal. Bueno, ¿qué le pasa a los pacientes que tienen fibrosis del mediastino? Obviamente tienen, los fibroblastos crecen de manera anormal y esto hace que el mediastino se ensanche. Cuando el mediastino se ensancha, va a comprimir los vasos pulmonares y va a comprimir los bronquios, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, alguna preguntita de examen que puede caer en caso de que haya choice. Cuando la fibrosis del mediastino es idiopática y se cree que está asociado a una causa autoinmune, además se asocia a fibrosis retroperitoneal y la tiroiditis de Riedel. Eso lo van a ver más adelante, pero la fibrosis idiopática del mediastino se asocia a fibrosis del retroperitoneo, a la tiroiditis y a la tiroiditis de Riedel. No es frecuente de ver, pero hay que pensarlo, ¿sí? ¿Cuál es la forma más común de presentación clínica de la fibrosis del mediastino? Es la obstrucción bronquial. Por lo tanto, si hay obstrucción bronquial, nuestro paciente va a tener sibilancias, va a tener tos y va a tener falta de aire. Si se comprime la vena cava superior, va a tener síndrome de vena cava superior, ¿sí? Si se comprime o se roza, se comprime la tráquea, va a presentar estridor, ¿sí? Y en algunos casos puede haber disfagia, ¿sí? Lo que siempre ustedes van a ver es en la placa de tórax que el mediastino está ensanchado. Si el mediastino está ensanchado, estás obligado a pedir una tomografía de tórax con contraste que te va a permitir hacer el diagnóstico de la presencia de tractos fibrosos en el mediastino. Hay una causa que también la tienen en el libro, que es y otra cosa que da fibrosis en el mediastino es el antecedente que el paciente haya recibido radioterapia, por ejemplo, por cáncer de esófago, ¿sí? ¿Qué se puede hacer por la fibrosis del mediastino? Poco. Los resultados no son buenos, pero a veces se intenta frenar la progresión con corticoterapia e inmunosupresores, con una respuesta no muy buena en general. Ahora, ¿qué otra patología puede ocasionarte mediastinitis crónica? Es la histoplasmosis. Hace poquito vi fallecer una paciente por histoplasmosis. Nunca lo habían, histoplasmosis diseminada, con lesiones en piel, lesiones en pulmón, lesión en piel y lesión a nivel medular, ¿sí? Murió por plaquetopenia, digamos, coagulación intravascular diseminada. La histoplasmosis da algo muy característico que produce adenomegalias con calcificación. Y eso produce estenosis del esófago, puede haber también fístulas, ¿sí? De todas formas, las adenomegalias calcificadas, siempre que ustedes vean, y eso lo van a ver bien, sea por tomo o por resonancia, si ustedes ven calcio en un ganglio, ¿en qué tienen que pensar? Porque nadie va a venir diciendo, uy, tengo histoplasmosis. No nos saben a nosotros cómo nos costó llegar al diagnóstico de que esta paciente tenía histoplasmosis. Se detectó en la biopsia de médula ósea,
Pero eso llevó para esto más de 15 días. Y lo mismo lo de la biopsia de piel, de las lesiones que tenía, llevó bastante tiempo. ¿Qué pensarían si ustedes ven en la tomo ganglios con calcificación en su interior? Ganglios aumentados de tamaño, ¿no? Siempre que hay calcio, la patología es crónica, ¿no? En general. ¿Pero qué les puede dar calcificación ganglionar aparte de la histoplasmosis? ¿Sería un síndrome paraneoplásico? Un granuloma, tal vez. Un linfoma. Tuberculosis, la sarcoidosis, sí, tuberculosis ganglionar, exactamente, sí, no siempre histoplasmosis. Por lo tanto, si ustedes ven adenomegalias calcificadas, yo también he visto adenomegalias calcificadas en una paciente que tuvo linfoma, hizo tratamiento. Cuando le hacemos la tomografía de tórax control, aparecían las adenomegalias aumentadas de tamaño con calcio en su interior. Bueno, ahí se le hizo un PET, no eran metabólicamente activas, llegamos a la conclusión de que ese calcio le quedó, digamos, como cicatriz de parte del tratamiento, ¿sí? Pero si no, tenés que pensar que pudo haber tenido un GAN, que pudo haber tenido histoplasma, que pudo haber tenido tuberculosis. De hecho, a esa paciente que le encontramos ganglios calcificados, ahí, si vos pensás que pueda tener algo infeccioso, como tuberculosis o como histoplasma, ¿qué se les ocurriría hacer antes de ir a la biopsia del ganglio? ¿Qué podrían hacer? Aislar al paciente. Claro, pero la aislamos, es correcto eso, pero vos tenés que llegar a un diagnóstico, ¿sí? Voy de vuelta. Esta es una señora... No, espera. La señora tenía antecedentes de linfoma, hacía 8 años. No me acuerdo qué tipo de linfoma. Creo que era un B, linfoma B. Le hace el tratamiento completo la hematóloga. La venía controlando, la enfermedad había recidivado. Bueno, le hacemos una tomografía, en la tomografía aparecen adenomegalias en el mediastino con calcio en su interior. La aislás por la sospecha de que pueda tener histoplasmosis o tuberculosis. Bien, ¿querés llegar al diagnóstico de por qué tiene calcio en los ganglios? ¿Qué estudio harían en esa situación? Una serología. Mirá, punto 1. Vos pensás que sí. Vas a la mediastinoscopía, de hecho nosotros llamamos al cirujano de tórax para ver si se podía hacer una mediastinoscopía o una mediastinotomía. Eso sería lo ideal. Si me quedan dudas, tengo que ir a tomar muestra de ese ganglio. Está bien ahí quien respondió eso. Pero hicimos algo antes de eso para no irnos a un procedimiento invasivo, dado que la señora está en buen estado general. Una Hicimos biopsia. un lavado bronquioalveolar. ¿Para qué? Para buscar, ustedes saben que en el lavado bronquioalveolar se mete un endoscopio por la vía aérea, se tira solución fisiológica, se aspira y se buscan gérmenes. No se encontraron gérmenes, no se encontró ni tuberculosis, ni histoplasmosis. Lo segundo que hicimos fue un PET. ¿Para qué? Para ver si esos ganglios captaban estaban metabólicamente activos. No digo que estuvieran metabólicamente activos, el cultivo de lo que tomamos, ya sea para histoplasma como para tuberculosis, vino negativo. ¿Sí? Si vos me decís, querés asegurarte si eso verdaderamente es cicatrizal, tenés que ir a la mediastinoscopía o mediastinotomía. ¿Sí?
¿Se entiende un poquito cómo jugar con los estudios? Jugar, comillas, ¿no? No sé si es la mejor palabra, sino cómo elegir el estudio pertinente. Esto es lo que yo les estoy contando ahora, es la realidad. Ahora, repito, pregunta de examen. ¿Qué les va a preguntar el doctor en el examen? ¿Cuál es la patología más frecuente del mediastino anterior? ¿Cómo se presenta el timoma más frecuentemente? ¿Como síndrome paraneo, como miastenia gravis? Bien, les voy diciendo algunas de las preguntas. Bueno, ¿cuándo sospecha usted tumor maligno de células germinales? Cuando la gonadotrofina coriónica está alta y el paciente presenta ginecomastia. Mencione patologías del mediastino medio. Mencione patologías del mediastino posterior. Posterior, sí. Mencione manifestaciones clínicas de los tumores del mediastino, de las tumoraciones mediastinales. Mencione la metodología de estudio. Dentro de la metodología de estudio del mediastino, ustedes ponen TAC, resonancia, PET, mediastinoscopía, mediastinotomía. ¿Se entiende? Esto es así cuadrado para el examen. La vida real, las cosas se van entrelazando y uno a veces combina los distintos estudios. Mirá, lo de la punción transbronquial, yo en este caso no lo pondría. En algunos libros figura, que vos podés hacer una punción transbronquial. Pero no es el estudio de elección. ¿Se entiende? La transtorácica también no. Puede ser la transtorácica si está muy, muy cerca de la superficie. Depende de qué ubicación está, digamos. Claro, pero la respuesta correcta siempre es tomografía, resonancia, PET, mediastinoscopía, mediastinostomía. Pero sepan que a veces uno, en vez de ir por un camino así derechito, podemos tomar una ruta alternativa. En esa ruta alternativa, para no someter al paciente a un estudio, un estudio invasivo, podemos utilizar la ruta alternativa. Pero si ustedes en un examen responden la ruta alternativa, lo tienen que dejar muy, muy en claro. Si se van a meter por la ruta alternativa, me lo tienen que justificar, ¿sí? Si no, a los fines del examen van por la ruta correcta, la derecha. Cuando sean médicos y elijan las distintas especialidades, van a ver que cuando uno sabe todo, nunca se sabe todo, pero sabemos la mayoría de las cosas, podemos a veces usar la ruta alternativa. En el caso de esta mujer que les cuento, utilizamos la ruta alternativa. Fuimos primero por un lavado bronquialveolar a ver si rescatamos algún germen, fuimos por un PET. Y por ahora se dejó stand-by la mediastinotomía y la mediastinoscopía porque la señora tiene una evolución perfecta y no hay nada que marque que su enfermedad está activa o que tenga algún otro germen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, les dije algunas de las preguntas de examen y más o menos los fui guiando como ustedes tienen que responder. Déjenme ver si hay algunas preguntas como de autoevaluación. Miren, algunas preguntas para que anoten, ¿no? ¿Qué es lo que no pueden dejar de saber? ¿Cómo se divide topográficamente el mediastino? ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes en cada compartimiento? ¿Cuál es la forma más
común de presentación de una tumoración en el mediastino? ¿Y ahí qué van a responder? ¿Sería el timoma? Acá la pregunta es, ¿cuál es la forma más común de presentación de una masa en el mediastino? La respuesta correcta es, va a depender de dónde esté ubicado y de qué estructura comprima o irrite. Eso es lo que ustedes tienen que responder. Si tu paciente tiene no sé, disnea, lo más probable es que comprima, sea alguna tumoración que comprima bronquios y pulmón, ¿sí? Es decir, fíjense, ustedes miran el libro, van a ver, dice manifestaciones clínicas de las masas mediastinales, y ahí les va dividiendo por aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, trastornos neurológicos, trastornos endocrinos, ¿sí? Entonces, la signosintomatología va a depender de dónde esté ubicada la tumoración y de qué estructura comprima, ¿sí? Pueden relatar todo lo que dice el libro o dar un ejemplo. Decir, bueno, si la tumoración, no sé, es un aneurisma de aorta torácica, el paciente va a tener dolor retroesternal punzante e hipotensión arterial. ¿Se entiende? Después, última pregunta, ¿cuáles son los procedimientos de diagnóstico para estudiar una tumoración mediastínica? ¿Sí? Y ahí los procedimientos diagnósticos son lo que está en el libro: placa, frente y perfil, tomografía del tórax con contraste, eventualmente resonancia magnética, eventualmente PET, mediastinoscopía, mediastinotomía. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Qué tienen que hacer ahora ustedes para que esta clase les sirva? Lo que tienen que hacer es hacer un cuadro sinóptico ahora y ya, en 15 minutitos, de lo que son síndromes mediastinales. Agarran el libro, son 3 páginas creo en el libro, 3, 4, y se hacen un cuadro sinóptico. Y así les va a servir, chicos. Si no, si ustedes dejan todo para el final, se les va a acumular y se les hace una ensalada terrible. Entonces, como para rendir un examen, el libro del doctor. A mí me parece que el libro del doctor por ahora le alcanza, ¿sí? Si ustedes quieren ampliar el tema, por lógica tienen los grandes libros que son el Harrison. A mí me gusta mucho, pero el Harrison ahora está un poquito más extenso, con la hoja bastante así finita. Y si no, el otro, el Farreras. El Farreras también me gusta mucho. Cualquiera de esos dos. De todas formas, lo que tiene el libro del doctor es que es puntual, ¿sí? Es el del 2024. Es el mismo. Que yo sepa, no hubo actualización de este año, se actualizó el año anterior. Entonces, después lean, hagan una revisión más amplia. Pero ahora les diría que como método de estudio, terminan el teórico, se sientan 15 minutitos y se hacen un cuadro sinóptico. Sencillo. ¿Para qué? ¿Qué quiero que les quede con esto? Cuando uno estudia, nosotros tenemos una capacidad de aprendizaje, no somos robots, no podemos grabar en una semana lo que te lleva un mes estudiar. Aprender es un proceso, ¿sí? Proceso de aprendizaje. El examen es un proceso más de aprendizaje.
Lo que uno se equivoca en el examen no se lo olvida jamás. Entonces, no quieran meterse toda la información de golpe. Desmenúcenla. Tuvimos la clase, fueron siguiendo con el libro. Ahora háganse un pequeño resumen, siempre sugiero con cuadro sinóptico. Con color, sin color, indistinto. Pero háganse un cuadro sinóptico para que este tema, al menos cuando lo relean, ya lo tengan más o menos manejado. ¿Sí? Bueno, los veo la clase que viene. Una cosa, chicos, la clase que viene me voy a conectar un poco más tarde. En vez de 14:30 me voy a conectar a las 15. Está bien, profe. De la semana que viene, ¿cuál sería el tema? No me acuerdo, chicos, porque tendría que abrir el programa ahora y no me acuerdo. Ah, bueno, no pasa nada. Perdón, pero Gracias. no me acuerdo. Pero bueno, no sé quién le toca mañana. Perdón, ¿sí? Según el cronograma, está como pleuritis seca, causa, semiología. Ah, bueno, pues veremos eso. Los que vengan mañana conmigo, que empiecen el teórico presencial, vamos a tratar de empezar a implementar esto, de que después de cada clase se lleven hechos ya desde la clase un cuadro sinóptico, porque ustedes tienen muchas materias y poco tiempo para estudiar. Entonces, venir a clase les tiene que ser útil. Entonces, vamos a tratar que después de, mientras vamos haciendo la clase, la presencial, vamos haciendo el cuadro sinóptico, para que se lleven ya el tema más o menos masticado. ¿Sí? Profe, ¿usted igual hace la clase del jueves? No sé quién está el jueves. ¿Mañana qué es su clase? Jueves es Berkeley, creo. Presencial. Mañana es presencial 12:30, los que les toque conmigo. Ok, gracias. Bueno, chau chicos, hasta mañana. Buena semana para los que veo.